Star se encontraba frente a la enorme pantalla de la sede del Consejo Galáctico, observando los colores vibrantes de las estrellas distantes. Sus antebrazos colgaban relajados a los costados mientras sus grandes ojos oscuros estudiaban el panel de datos en sus manos con garras. La misión parecía bastante sencilla, como las docenas que había completado a lo largo de su larga carrera como observador militar. Los humanos iban a la guerra. Era su primer conflicto real desde que se unieron a la comunidad galáctica hacía 3 años. El Imperio Crest, una brutal colección de razas guerreras, había decidido poner a prueba a estos recién llegados. Querían ver si valía la pena conquistar a los humanos o si simplemente se rendirían ante la superioridad numérica y tecnológica. Star había presenciado esta historia muchas veces. Las especies jóvenes siempre se consideraban especiales al llegar a las estrellas. Creían que las experiencias en su mundo natal se traducirían de alguna manera en éxito galáctico. La mayoría aprendió rápidamente que la guerra espacial era diferente a todo lo que conocían. Los que sobrevivían solían convertirse en miembros discretos de la comunidad galáctica, satisfechos con seguir las reglas establecidas. El observador Star se oyó tras él. Se giró y vio a la administradora Belton acercándose a sus 6 patas, que repiqueteaban suavemente sobre el suelo metálico. ¿Has revisado tu nueva asignación? Sí, administradora, respondió Star en el lenguaje galáctico estándar. Debo abordar una nave humana y observar sus capacidades de combate durante el próximo conflicto con el Imperio Crestul. Se aplican los protocolos de evaluación estándar. La antena de Felón se movió en lo que su especie usó como un asentimiento. Los humanos solicitaron un observador. Dijeron que querían que la galaxia viera cómo luchaban. Un comportamiento inusual para una especie a punto de enfrentar su primera guerra real. Star lo encontró interesante, pero no sorprendente. Muchas especies jóvenes mostraban falsa confianza antes de su primera derrota. Los humanos aprenderían humildad muy pronto. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades militares? Armas cinéticas básicas, escudos de energía primitivos y simples motores más rápidos que la luz, dijo Belón, leyendo de su propio panel de datos. Su tecnología es aproximadamente equivalente a la que la mayoría de las especies poseen cuando abandonan sus sistemas de origen. Nada destacable. Y su número es pequeño. La flota humana que se dirige a la zona de conflicto tiene quizás 50 naves. Los Crestul traen al menos 200. La antena de Belón bajó ligeramente. Probablemente terminará pronto. Star asintió. Había observado a 17 especies diferentes en sus primeros conflictos importantes. Solo 3 habían logrado algo parecido a la victoria, y esas habían sido contra oponentes mucho más débiles que los Imperio Crest. Los humanos estaban a punto de aprender una dura lección sobre su lugar en la galaxia. 2 días después, Star se encontraba a bordo de un transporte que se dirigía al espacio humano. La nave era bastante cómoda, aunque diseñada para especies muy diferentes a la suya. Pasó el viaje repasando todo lo conocido sobre la cultura y la sociedad humanas. Eran una especie relativamente joven, que había logrado volar espacial hacía solo unos cientos de años. Su mundo natal era un agradable planeta azul verdoso con diversos climas y abundante agua. Habían librado muchas guerras entre sí antes de unirse bajo un solo gobierno planetario, algo típico de la mayoría de las especies. Lo que le pareció extraño a Star fue lo reciente que había sido su unidad. La mayoría de las especies pasaron miles de años en conflictos globales antes de aprender a trabajar juntas. Los humanos lo habían logrado en menos de un siglo tras desarrollar armas nucleares. O eran excepcionalmente sabios o excepcionalmente afortunados. El transporte lo dejó en una estación espacial humana que orbitaba un mundo llamado Nueva Terra. La estación era funcional, pero anodina. Construida con los mismos diseños básicos que usaban la mayoría de las especies jóvenes, Star fue recibido por una mujer humana que vestía un uniforme azul oscuro con varios símbolos metálicos adheridos. «¿Observador Star?», preguntó con un marcado acento galáctico. «Soy la comandante Lisa Rodríguez»,
oficial ejecutiva del USS Liberty. El capitán Morrison le espera. Star la observó mientras caminaban por los pasillos de la estación. Era típica de su especie, de unos 2 metros de altura, bípeda, de piel suave y cabello que le cubría solo la coronilla. Sus movimientos eran seguros pero no agresivos, y parecía genuinamente contenta de verlo. «¿Es la primera vez que observas humanos en combate?», preguntó Rodríguez al entrar en una lanzadera de transporte. «Sí, he observado muchas especies, pero nunca la tuya». «Bueno, has elegido un momento interesante para empezar». Había algo en su voz que Star no pudo identificar. No miedo, pero tampoco confianza. Algo completamente distinto. El viaje en lanzadera al USS Liberty duró 30 minutos. Al llegar, Star vio de cerca por primera vez una nave de guerra humana. Era más grande de lo que esperaba, quizá de 800 metros de largo, con un diseño que parecía funcional y de alguna manera, agresivo. El casco era de metal gris oscuro con varios puertos de armas y conjuntos de sensores visibles a lo largo de su longitud. «No es gran cosa», dijo Rodríguez, al notar su examen. «Pero está en casa». El capitán Jaque Morrison los recibió en la bahía de Lanzaderas. Era un hombre humano mayor, con cabello canoso y arrugas alrededor de los ojos que sugerían edad o estrés. Su uniforme era del mismo azul oscuro que el de Rodríguez, pero con más símbolos metálicos que indicaban un rango superior. «Bienvenido a bordo del Liberty Observer», dijo Morrison, extendiendo la mano en el gesto de saludo humano. Setkar había sido informado sobre esta costumbre. Torpemente, retomó el apretón de manos con una de sus 4 manos. «Gracias por permitirme observar, capitán. Espero aprender mucho sobre las capacidades militares humanas». Morrison sonrió, mostrando los dientes en lo que Star sabía que era una expresión amistosa entre humanos. «Creo que nos encontrará llenos de sorpresas. Lisa, ¿por qué no acompaña a nuestro invitado a sus aposentos y le da un recorrido completo?» Durante las siguientes horas, Rodríguez le mostró la nave a Star. El USS Liberty transportaba una tripulación de 400 humanos con múltiples sistemas de armas, escudos defensivos y lo que llamaban un motor de salto para viajar más rápido que la luz. La tecnología era, en efecto, básica para los estándares galácticos, pero Star notó que todo estaba bien mantenido y diseñado eficientemente. Lo que le desconcertó fue el comportamiento de la tripulación. A diferencia de las rígidas jerarquías militares que había observado en otras especies, los humanos parecen mezclar la formalidad con la interacción informal. Los oficiales bromeaban con el personal alistado. Sin embargo, cuando se daban órdenes, se acataban de inmediato y sin cuestionamientos. «¿Cómo se mantiene la disciplina con interacciones tan informales?», preguntó Star a Rodríguez al finalizar el recorrido. Ella reflexionó un momento antes de responder. «Para nosotros, el respeto no se trata de miedo ni de reglas rígidas. Se trata de confianza». Esta gente seguiría al capitán Morrison al infierno porque saben que él nunca les pediría que fueran a ningún lado. Él mismo no iría. Esa noche, solo en sus aposentos asignados, Star comenzó su primer informe al Consejo Galáctico. Describió la nave, la tripulación y la tecnología que había observado. Todo parecía normal para una especie joven a punto de enfrentarse a su primera prueba real en la guerra espacial. Pero algo lo inquietaba. Había un elemento que no lograba identificar, algo en la forma en que los humanos se comportaban e interactuaban entre sí. No parecían temer la batalla que se avecinaba a pesar de enfrentarse a probabilidades imposibles. Quizás era simplemente ignorancia. Aún no entendían a qué se enfrentaban. El Imperio Crestul había conquistado docenas de mundos y destruido civilizaciones enteras. Sus guerreros estaban criados para el combate y equipados con armas capaces de destruir planetas. Mañana, el USS Liberty se uniría a la flota humana, preparándose para defender una colonia minera llamada New Haven. Star esperaba documentar otra derrota predecible. Otra especie joven aprendiendo sus limitaciones por las malas.
No tenía ni idea de que todo lo que creía saber sobre la guerra estaba a punto de cambiar para siempre. El USS Liberty saltó de un viaje más rápido que la luz con un destello de energía azul que iluminó las pantallas del puente. Star estaba de pie detrás de la silla del capitán Morrison, observando cómo la pantalla principal se llenaba de estrellas y el resplandor distante del sol de New Haven. A su alrededor, aparecieron otras naves humanas una a una, con sus cascos brillando a la luz de las estrellas. Informe de estado de la flota, gritó Morrison. 47 naves presentes y contabilizadas, señor, respondió la teniente Amy Foster desde la estación táctica. El Defender y el Kerry siguen en ruta. Llegada estimada en 6 horas. Seth contó las naves en su escáner portátil. 49 naves humanas en total, desde enormes acorazados hasta pequeñas patrulleras. Era una vista impresionante, pero sabía que los Crestul traían más de 200 naves a esta batalla. Los humanos estaban ampliamente superados en número. Observador, dijo Morrison, volviéndose hacia él. Está a punto de ver cómo nos preparamos para la batalla. Siéntete libre de moverte y hacer preguntas, pero por favor, no te metas cuando haya más movimiento. Zetar asintió y comenzó a caminar por la nave. Lo que vio lo confundió mucho. En su experiencia con otras especies, la preparación previa a la batalla seguía patrones estrictos. Las tripulaciones celebraban ceremonias formales. Los oficiales daban discursos sobre el honor y el deber, y todos mantenían una actitud seria y concentrada. Los humanos eran diferentes. En el comedor, encontró al sargento Pete Collins sentado con un grupo de marines, todos riéndose de algo en una pequeña pantalla. Collins era un hombre corpulento, de brazos gruesos y varias cicatrices en el rostro, claramente un guerrero veterano. Sin embargo, hacía bromas y contaba historias como si no estuvieran a horas de una batalla a vida o muerte. «Oye, observador», gritó Collins al notar que Star lo observaba. «¿Quieres ver algo gracioso?» Rodríguez grabó este video del capitán intentando bailar en la fiesta de Año Nuevo. «¿No deberías estar preparándote para el combate?», preguntó Scar. Collins sonrió y palmeó el arma que llevaba a un lado. «Estamos preparados. Llevamos horas listos». No tenía sentido quedarse sentados con miedo cuando podríamos estar divirtiéndonos. Esta actitud parecía prevalecer en toda la nave. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe Danny Murphy tarareaba una vieja canción humana mientras su equipo realizaba las últimas revisiones de mantenimiento. Cuando Star preguntó por su comportamiento despreocupado, Murphy se encogió de hombros. «Preocuparse no mejora el funcionamiento de los motores», dijo. «Esta gente confía en mí para mantener esta nave en movimiento, y yo confío en que ellos hagan su trabajo. Esa es toda la preparación que necesitamos». Pero a medida que pasaban las horas, Star empezó a notar cambios sutiles. Las bromas se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones se acortaron y se centraron más. La tripulación empezó a revisar su equipo con más frecuencia, repasando los procedimientos por última vez. No era miedo lo que veía. Era algo completamente distinto. Un cambio gradual de la relajación a la preparación, como un depredador que despierta lentamente. «Flota Crexel detectada», anunció el operador del sensor. Los escáneres de largo alcance mostraron 238 naves que se dirigían directamente hacia New Haven. El puente quedó en silencio. Morrison estudió la pantalla táctica durante un largo rato y luego activó el sistema de comunicación de toda la nave. «Todos, aquí el capitán. La flota enemiga ha sido avistada. Estarán aquí en unas 8 horas. Quiero que todos sepan que hoy nos enfrentamos a una situación difícil. Los Crestul tienen más naves y armas más potentes que nosotros». Star esperaba que el capitán diera un discurso conmovedor sobre el deber y el honor. El tipo de cosas que había oído de docenas de otras especies antes de la batalla. En cambio, Morrison dijo algo que lo sorprendió. «Pero esto es lo que pasa con las situaciones difíciles. Siguen siendo solo probabilidades. Números en una pantalla.
Lo que importa no es cuántas naves tengan, sino nuestra determinación para detenerlos. New Haven tiene 3 millones de civiles. Familias, niños, personas que cuentan con nuestra seguridad. El capitán hizo una pausa y Star pudo percibir la emoción en su voz. Hoy no luchamos por territorio ni gloria. Luchamos por el derecho de esas personas a vivir en paz. Y no se me ocurre una mejor razón para luchar. Todas las estaciones, prepárense para la batalla. Morrison fuera. Star había presenciado muchos discursos previos a la batalla a lo largo de su carrera. La mayoría se centraban en conceptos abstractos como el honor, el deber o la gloria de su especie. Morrison había hablado de proteger a personas específicas, haciendo del conflicto algo personal en lugar de político. A medida que la flota Kressl se acercaba, Star observaba los preparativos humanos con creciente fascinación. A diferencia de otras especies, no seguían una única doctrina táctica. Los distintos capitanes de nave probaban distintos enfoques, compartiendo ideas a través de los canales de comunicación. Yo digo que los ataquemos con todo lo que tenemos desde el principio, sugirió el capitán Ryan Murphy del destructor USS Defiance. Eso es un suicidio, respondió la almirante Kate Sullivan, la comandante de la flota. Tenemos que hacer que vengan a nosotros. Usar las defensas orbitales de New Haven para equilibrar la balanza. ¿Y si dividimos la flota?, sugirió otro capitán. La mitad de nosotros los aleja mientras la otra mitad ataca sus flancos. Setar estaba asombrado. En la mayoría de las organizaciones militares, los planes de batalla provenían del alto mando y se seguían sin cuestionamientos. Estos humanos debatían estrategias como iguales, con capitanes que discrepaban abiertamente de almirantes. Sin embargo, de alguna manera, un plan surgió del caos. La flota humana se posicionaría entre Crestul y New Haven, usando la luna del planeta como cobertura. Dejarían que el enemigo se acercara y luego usarían sus naves más pequeñas y maniobrables para atacar desde múltiples direcciones. No era un mal plan, pensó Star, pero dependía en gran medida de la coordinación y la sincronización, cosas que solían fallar rápidamente en combate real. La flota enemiga se retira de un viaje más rápido que la luz, informó Foster. Distancia de 1 millón de kilómetros y acercándose. La pantalla principal parpadeó y de repente se llenó de naves Crestul. Eran naves enormes y oscuras que parecían más fortalezas voladoras que naves espaciales. Cada una estaba repleta de armas y llevaba las cicatrices de 100 batallas. En su centro había una nave tan grande que podría haber sido confundida con una pequeña luna. Esa es su nave insignia, dijo Morrison en voz baja. El colmillo sangriento. Ha destruido más mundos que el resto de su flota junta. Star estudió la formación enemiga. Los Kressl no intentaban ser astutos ni tácticos. Simplemente avanzaban en línea recta hacia New Haven, confiados en que su superioridad numérica aplastaría cualquier resistencia. A todas las naves, les habla el almirante Sullivan, se escuchó la voz del comandante de la flota por la radio. Recuerden el plan. Que vengan a nosotros. Esperen mi señal. La tensión en el puente era tan densa que se podía cortar con una cuchilla. Star observó a la tripulación en sus puestos, notando cómo su actitud despreocupada se había transformado por completo. Eran las mismas personas que habían estado bromeando y riendo hacía unas horas. Pero ahora se movían con precisión mortal. Alcance de las armas en 30 segundos, informó Foster. Manténganse firmes, respondió Morrison. Esperen la orden del almirante. La flota Crestul continuó su avance, aparentemente ajena a las naves humanas que se escondían tras la luna. Su formación era compacta y disciplinada, justo lo que Star esperaba de un imperio militar que había conquistado media galaxia. Almirante Sullivan, a todas las naves, llegó la transmisión de radio. Enciéndanlas. La flota humana emergió de detrás de la luna como una jauría de animales de caza.
El fuego de las armas iluminó la oscuridad mientras 49 naves abrían fuego simultáneamente contra la formación Kressl. La primera oleada de ataques tomó al enemigo completamente por sorpresa, destruyendo una docena de naves antes de que pudieran devolver el fuego. Pero los Krestul se recuperaron rápidamente. Sus enormes naves giraron para enfrentarse al ataque humano, aplicando su superior potencia de fuego. En cuestión de minutos, el espacio entre las flotas se llenó de rayos de energía, estelas de misiles y los brillantes destellos de las naves en explosión. Star agarró con fuerza su tableta de datos mientras el USS Liberty se sacudía por los impactos cercanos a su alrededor. La tripulación humana trabajaba con serena eficiencia, gritando información de objetivos e informes de daños. Su actitud despreocupada previa a la batalla había sido reemplazada por algo que nunca antes había visto. No luchaban como soldados cumpliendo órdenes. Luchaban como personas que defendían sus hogares. Impacto directo al crucero enemigo, informó Foster. Se está desintegrando. Buen disparo, respondió Morrison. Apunten al siguiente en la fila. La batalla se prolongó durante horas sin que ninguno de los bandos lograra una ventaja clara. Los humanos eran más rápidos y ágiles, pero los Krestul poseían una potencia de fuego abrumadora. Las naves caían a ambos lados, y los escombros ardientes flotaban entre las flotas como nieve metálica. Mientras Tar observaba el combate, comenzó a comprender algo que cambiaría su comprensión de la guerra para siempre. Los humanos no solo se defendían de un enemigo superior. De hecho, estaban ganando, y lo hacían de maneras que carecían por completo de sentido militar. El USS Liberty se estremeció cuando un rayo de energía cristal atravesó el casco exterior. La alarma sonó por toda la nave mientras las luces de emergencia iluminaban el puente de rojo. Star se agarró a una consola cercana para estabilizarse mientras la gravedad artificial parpadeaba. Brecha de casco en la cubierta 7, informe de control de daños. Sellando mamparos de emergencia ahora. Ingeniería. Necesito más potencia para los escudos delanteros. Morrison gritó. ¿Lo conseguirá, capitán? Se escuchó la voz de Danny Murphy por el comunicador. Calma a pesar del caos que los rodeaba. Solo deme 30 segundos. Star observó con asombro cómo la tripulación humana seguía trabajando eficientemente a pesar de que la nave se desmoronaba a su alrededor. Según sus observaciones de otras especies, los daños en combate solían causar pánico y confusión. Estos humanos parecen tratarlo como un problema más. A través de la pantalla principal, podía ver la batalla rugiendo en el espacio. Las naves humanas se lanzaban entre las naves Krestul, más grandes, como pequeños peces atacando tiburones. Atacaban rápidamente con fuego preciso y se retiraban antes de que el enemigo pudiera responder con eficacia. Pero los Krestul estaban aprendiendo a adaptarse. Su formación se estrechaba, lo que dificultaba que las naves humanas encontraran puntos débiles que explotar. Peor aún, su superioridad numérica comenzaba a hacerse evidente. 3 naves humanas ya habían sido destruidas, mientras que la Kressl solo había perdido 7 naves. La capitana Foster dijo desde su puesto táctico, la Kerry está en problemas. Ha perdido motores y se dirige a la deriva hacia la línea enemiga. Morrison estudió la pantalla. La Kerry era una pequeña nave patrullera con solo 50 tripulantes, pero eran congéneres humanos en peligro. Señal de desafío en el Guardián. Diles que nos cubran mientras sacamos a los Kerry de ahí. Señor, dijo Foster vacilante. Eso nos pondrá justo en medio de la formación Kressl. Nos superarán en número 20-1. Entonces será mejor que seamos inteligentes, respondió Morrison. Timonel, trace un rumbo de intercepción. Velocidad máxima. Setar estaba desconcertado por esta decisión. La doctrina militar de todas las especies que había estudiado era clara. No se arriesgaban varias naves para salvar una, sobre todo cuando ésta ya estaba condenada. Era un desperdicio de recursos que podía debilitar a toda la fuerza. Sin embargo,
El USS Liberty aceleró directamente hacia la formación enemiga, junto con otras 2 naves humanas. Se movían en perfecta coordinación, cubriéndose los flancos mientras centraban su fuego en las naves Crestul que rodeaban al Kerry averiado. Rayo tractor fijado en el Kerry, informó el timonel. Al iniciar la extracción, el Liberty crujió bajo la tensión de tirar de otra nave mientras esquivaba el fuego enemigo. Las naves Krexil se acercaban por todos lados, con sus enormes armas cargando para lo que parecían disparos letales. Todos los escudos traseros, ordenó Morrison. Que alguien me reactive esos motores. Estoy en ello, capitán. La voz de Murphy llegó a través de los altavoces, tensa pero decidida. Perdí 3 conductos de plasma, pero puedo redirigirlos a través de los sistemas de respaldo. Starr observó al equipo de ingenieros jefes a través de los monitores internos. La mitad de los ingenieros estaban expuestos al espacio por una brecha en el casco. Sin embargo, Murphy y su gente seguían trabajando con trajes de emergencia. Se movían entre nubes de escombros chispeantes y gases tóxicos como si estuvieran paseando por un jardín. Este no era un comportamiento normal para ninguna de las especies que había estudiado. La mayoría habría abandonado esa sección de la nave y dado de baja los motores. Pero estos humanos parecían incapaces de rendirse ni siquiera ante circunstancias imposibles. Los tengo, anunció Murphy. Motores de nuevo en funcionamiento al 60% de potencia. La Libertad se tambaleó hacia adelante, alejando a la Kerry de las naves Crestul justo cuando sus armas disparaban. Rayos de energía abrazaron el espacio donde habían estado momentos antes. Todas las naves se retiran al punto de concentración alfa. Se escuchó la voz del almirante Sullivan por la radio. Necesitamos reagruparnos. Mientras la flota humana se retiraba hacia la luna de New Haven, Starr estudió los informes de daños de batalla. La Liberty había perdido el 20% del blindaje de su casco. La Defiance tenía la mitad de la potencia de sus armas, y la Guardián perdía atmósfera por una docena de agujeros. Sin embargo, la moral de la tripulación parecía intacta. En todo caso, parecían más decididos que antes. Buen trabajo, anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. Acabamos de salvar a 50 de los nuestros de una muerte segura. Los cracks THUL podrán tener armas más potentes, pero no pueden con nuestro espíritu. Durante la breve pausa en el combate, Stgar recorrió la nave para observar cómo las diferentes secciones lidiaban con los daños de la batalla. Lo que vio desafió todo lo que creía saber sobre comportamiento militar. En la enfermería, la doctora Ellen Carter atendía a tripulantes heridos con suministros que claramente se estaban agotando. Cuando Starr le preguntó cómo se las arreglaba, sonrió a pesar del cansancio en sus ojos. Hay que conformarse con lo que hay, dijo mientras vendaba una quemadura de plasma en el brazo de un joven técnico. Esta gente confía en mí para curarlos y que puedan volver al trabajo. No los defraudaré. El técnico herido, apenas salido de la adolescencia, estaba ansioso por volver al servicio a pesar de sus heridas. Doctor, todavía puedo usar las manos. El conjunto de sensores necesita reparación, y soy el único que conoce ese sistema. Esta actitud prevalecía en toda la nave. La Cabo María Santos operaba una batería de armas a pesar de tener el brazo izquierdo en un cabestrillo médico. Cuando Starr le preguntó si debía luchar estando herida, lo miró como si hubiera preguntado una tontería. Este cañón perfora las naves enemigas, dijo simplemente. Me duele el brazo, pero mis ojos siguen funcionando bien. Mientras pueda ver los objetivos, puedo matarlos. El comportamiento más extraño provino de los equipos de seguridad del teniente Ben Parker. Se preparaban para la posibilidad de abordajes crexales, estableciendo posiciones defensivas por toda la nave. Pero en lugar de la férrea determinación que Scar esperaba, parecían casi entusiasmados con la perspectiva de un combate cuerpo a cuerpo. Hace tiempo que no tenemos una buena pelea, dijo uno de ellos mientras revisaba su rifle. Estos Crestul se creen duros,
pero nunca se han enfrentado a marines humanos en su propio territorio. Star encontró esta actitud inquietante. Los Crestul eran conocidos en toda la galaxia como algunos de los guerreros más temibles que existían. Eran más grandes, más fuertes y más agresivos que los humanos. Sin embargo, este personal de seguridad hablaba de luchar contra ellos como si fuera entretenido en lugar de aterrador. Contacto, anunció el operador del sensor. La flota Crexel se mueve de nuevo. Se están dividiendo en 3 grupos. Morrison estudió la pantalla táctica con el ceño fruncido. Intentan rodearnos. Una jugada inteligente. El enemigo había aprendido del primer enfrentamiento. En lugar de avanzando en una sola formación, se acercaban desde múltiples direcciones. Esto impediría que los humanos usaran tácticas de ataque y fuga con eficacia. Órdenes del almirante Sullivan. Foster informó, todas las naves deben mantener su posición alrededor de New Haven. Nos mantendremos aquí. Setkar comprendió lo que esto significaba. Los humanos estaban abandonando su ventaja de movilidad para proteger a la población civil de New Haven. Desde un punto de vista puramente militar, era una decisión terrible. Quedarían atrapados entre las fuerzas enemigas sin ningún lugar al que retirarse. Sin embargo, ni un solo humano en el puente cuestionó la orden. Entendían que algunas cosas eran más importantes que la ventaja táctica. Todos preparados para la llegada. Morrison anunció, esto va a ser duro, pero recuerden por qué luchamos. 3 millones de personas inocentes dependen de nosotros. No los defraudaremos. Mientras las fuerzas de Crestul se acercaban desde 3 direcciones, Star se preparó para presenciar lo que asumió sería la destrucción final de la flota humana. Estaban superados en número y armamento, atrapados sin escapatoria. Pero algo en el comportamiento de los humanos sugería que no estaban listos para rendirse. A pesar de enfrentarse a probabilidades imposibles, parecían creer que aún podían ganar. Star estaba a punto de aprender que creer en la victoria, incluso cuando parece imposible, a veces puede ser suficiente para lograrla. La segunda oleada de batalla estaba a punto de comenzar. Y le enseñaría cosas sobre la guerra que ninguna academia militar de la galaxia había considerado jamás. Los humanos estaban a punto de mostrarle que a veces el arma más importante en cualquier conflicto no es la tecnología ni la cantidad, sino la simple negativa a rendirse cuando se lucha por algo que realmente te importa. Mientras los rayos de energía comenzaban a iluminar el espacio una vez más, Star agarró su tableta de datos y se preparó para documentar algo que cambiaría su comprensión de lo que significaba ser un guerrero. La segunda oleada de naves Crestul golpeó la línea defensiva humana como el martillo golpeaba el cristal. El USS Liberty escoró bruscamente a babor mientras el fuego enemigo golpeaba sus escudos, sobrecargando los sistemas de toda la nave. Star observaba horrorizado la exhibición táctica mientras seguían llegando más refuerzos de Crestul. La flota enemiga contaba ahora con 312 naves, informó Foster con voz firme a pesar de las cifras imposibles. Seguía llegando contacto adicional desde el hiperespacio. 300 naves contra las 42 naves humanas restantes. Las probabilidades habían pasado de malas a desesperadas en cuestión de minutos. Star nunca había visto una fuerza tan abrumadora contra una flota tan pequeña. Cualquier comandante militar razonable ordenaría la retirada inmediata. Almirante Sullivan a todas las naves. Se escuchó la voz del comandante de la flota por la radio. Sé lo que están pensando. Las cifras no pintan bien. Diablos, parecen imposibles. A través de los altavoces del puente, Seskar podía oír disparos y alarmas de la nave de Sullivan. El almirante humano transmitía mientras estaba bajo ataque directo. Su nave estaba sufriendo graves daños. Pero esto es lo que esos números no muestran. En New Haven, 3 millones de personas están viendo nuestra lucha. Padres con sus hijos en brazos. Familias reunidas alrededor de sus pantallas de comunicación. No ven probabilidades imposibles. Ven a sus protectores.
Una explosión masiva iluminó la pantalla cuando un crucero humano recibió un impacto directo y se hizo añicos. La tripulación del puente de Liberty observó morir a sus camaradas sin pestañear, con las manos firmes en los controles. Hicimos un juramento, continuó Sullivan, mientras su transmisión crepitaba con estática. Prometemos defender las colonias humanas de todos los enemigos. Esa promesa no viene con letra pequeña sobre probabilidades aceptables ni retirada estratégica. Es absoluta. Morrison se inclinó hacia adelante en su silla de capitán, estudiando la situación táctica. Los Crestul habían formado un cerco perfecto, sus enormes naves moviéndose en patrones coordinados que no dejaban rutas de escape. La doctrina militar estándar exigía la rendición inmediata ante una fuerza tan abrumadora. El capitán Foster dijo en voz baja: los sensores de largo alcance detectan que se acercan más naves enemigas. Al menos 50 naves más. Seskar esperaba que esta noticia quebrara la determinación de la tripulación. En cambio, algo extraño ocurrió. El puente se volvió más silencioso, más concentrado. Los humanos no se rendían. Se estaban concentrando más. Ingeniería, ingeniería, gritó Morrison. Necesito todo lo que puedan darme. Ya abriéndose paso, el capitán Murphy respondió: pero puedo aguantar 1 o 2 horas más. Es todo lo que necesito, dijo Morrison. Luego activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos, aquí el capitán. No les voy a mentir. Nos enfrentamos a la batalla más grande de nuestras vidas. El enemigo nos supera en número casi 10-1. Starr escuchó atentamente las palabras de Morrison, esperando oír el típico discurso presurgencia que había oído de tantas otras especies. En cambio, el capitán dijo algo sin sentido desde una perspectiva militar. Pero los números no lo son todo. Tenemos algo que ellos no entienden. Tenemos algo por lo que vale la pena morir. Cada una de esas naves ahí fuera representa a sus familias en casa. Gente que confía en nosotros para mantenerlos a salvo. Morrison hizo una pausa, y cuando continuó, su voz transmitía una emoción que Starr nunca antes había oído en comunicaciones militares. Los Crest luchan por la conquista y la gloria. Luchamos por amor, y el amor nos hace más fuertes de lo que imaginan. Como respondiendo a las palabras de su capitán, la tripulación del Liberty comenzó a trabajar con renovada intensidad. Los equipos de armas aumentaron su cadencia de fuego. Los equipos de ingeniería llevaron los sistemas de daños más allá de sus límites de diseño. El personal médico se preparó para las bajas sin dudar jamás de la posibilidad de la victoria. Este comportamiento contradecía por completo todo lo que Starr había aprendido sobre psicología militar. Enfrentar adversidades imposibles debería reducir la moral y la eficacia en el combate. Estos humanos parecían volverse más peligrosos a medida que la situación se volvía más desesperada. La prueba llegó cuando el USS Defiance, gravemente dañado y con menos armamento, realizó una maniobra que desafiaba tanto la física como la cordura. El capitán Ryan Murphy ordenó a su nave dirigirse directamente al centro de la formación Crestul. Motores a máxima potencia a pesar de los daños críticos. Desafío a todas las naves, se escuchó la voz de Murphy por la radio. Tranquilo a pesar del infierno que rodeaba su nave. Voy a despejarles el camino. Que cuenten. Zetar observó con asombro cómo el pequeño destructor sobrevivía de alguna manera al fuego concentrado de 20 naves enemigas. Su casco brillaba por múltiples impactos, con la atmósfera venteando. De docenas de infracciones, aún así, continuó avanzando. Toda la potencia a las armas avanzadas, ordenó Murphy. Apunten a la nave insignia enemiga. Los cañones principales del Defiance, diseñados para combatir naves mucho más pequeñas que la enorme nave insignia Crestul, comenzaron a golpear los escudos de los colmillos sangrientos. Debería haber sido como lanzar piedras a una montaña. Sin embargo, de alguna manera, el fuego preciso del destructor encontraba puntos débiles en las defensas enemigas. ¿Cómo lo hace?
susurró Foster, observando la exhibición táctica. Morrison sonrió con tristeza. No intenta destruirlo. Intenta distraerlo. Denos una oportunidad. Eso fue exactamente lo que sucedió. El buque insignia Cresl, molesto por los persistentes ataques del pequeño destructor, dirigió la mayoría de sus armas hacia el Defiance. Esto creó una brecha en su línea defensiva que el almirante Sullivan aprovechó de inmediato. Todas las naves, sigan mi ejemplo, ordenó Sullivan. Atraviesen mientras están distraídos. La flota humana restante concentró su fuego en la brecha, rompiendo el cerco de Craig-Cersda y ganando espacio de maniobra. Pero la victoria tuvo un precio terrible. El USS Defiance, tras haber cumplido su misión, ahora acaparaba toda la atención del buque insignia enemigo. Sus escudos colapsaron bajo el bombardeo masivo y su casco comenzó a resquebrajarse. Defiance, salgan de ahí, gritó Morrison por radio. Ya han hecho suficiente. Negativo, Liberty, respondió Murphy. Entar se dio cuenta conmocionado de que Murphy estaba a punto de sacrificar su nave y tripulación para ayudar al resto de la flota. Era un comportamiento que nunca había observado en ninguna especie. El personal militar estaba entrenado para preservar sus fuerzas, no para desperdiciarlas en gestos desesperados. Díganle a mi familia que cumplí mi promesa, dijo Murphy, con una última transmisión clara y serena. Toda la energía restante a las armas. Veamos cuánto daño podemos causar. El desafío explotó en una bola de fuego blanco que cegó temporalmente los sensores del puente. Cuando la pantalla se apagó, la nave había desaparecido junto con su tripulación de 200 humanos. Pero su sacrificio había dado al resto de la flota un tiempo precioso para reposicionarse. Refuerzos enemigos llegando, informó Foster, 53 naves adicionales. Ahora los humanos se enfrentaban a más de 350 naves enemigas. Las probabilidades eran desesperadas. Eran imposibles. Sin embargo, la voz del almirante Sullivan volvió a sonar por la radio, fuerte y decidida. Bueno, gente, trajeron amigos a la fiesta. Eso solo significa más objetivos a los que disparar. Setar no podía entender cómo los humanos mantenían su espíritu de lucha. Cualquier otra especie ya se habría rendido, reconociendo que continuar resistiendo era inútil. Estos humanos parecían incapaces de aceptar la derrota incluso cuando la derrota era matemáticamente segura. Capitán, informó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión del buque insignia Crestul. Están ofreciendo condiciones de rendición. Morrison lo consideró por un momento y luego negó con la cabeza. Dígales que declinamos respetuosamente. Tenemos un trabajo que terminar. El oficial de comunicaciones sonrió al enviar la respuesta. Alrededor del puente, la tripulación continuó su trabajo con la misma profesionalidad constante que habían demostrado desde el comienzo de la batalla. Star se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes en la historia galáctica. Una especie que simplemente se negaba a reconocer probabilidades imposibles. Humanos que lucharían hasta la última nave antes que abandonar sus principios. Mientras la mayor batalla espacial de la historia humana continuaba rugiendo alrededor de New Haven, Star comenzó a comprender que no solo estaba observando un conflicto militar. Estaba presenciando el nacimiento de una leyenda que se contaría en toda la galaxia durante generaciones. Los humanos estaban a punto de demostrar que a veces creer en la victoria es más importante que las probabilidades de lograrla. Y a veces esa creencia por sí sola es suficiente para cambiar el curso de la historia. El espacio alrededor de New Haven parecía un cementerio de metal retorcido y escombros ardientes. Naves rotas flotaban en la oscuridad, con sus cascos destrozados y sus tripulaciones perdidas. El vacío. La batalla había durado 18 horas, y ambas flotas habían pagado un precio terrible. Stgar permanecía en el puente del USS Liberty, asombrado de seguir con vida. La nave había sufrido tantos daños que secciones enteras estaban selladas, liberando atmósfera al espacio.
La iluminación de emergencia proyectaba sombras extrañas en las paredes, y el olor a electrónica quemada impregnaba el aire. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, los humanos habían ganado. La flota de Crestul se retiraba, sus naves supervivientes avanzaban con dificultad hacia el borde del sistema. De sus 350 naves originales, menos de 100 seguían operativas. Su poderosa nave insignia, el Colmillo Sangriento, flotaba sin energía, con los motores destruidos. Pero la victoria humana había tenido un coste enorme. Solo quedaban 18 naves de las 49 originales. El Liberty fue una de las afortunadas, capaz de luchar a pesar de sus heridas. Muchas otras apenas resistían, mantenidas con vida gracias a la determinación de sus tripulaciones. Todas las naves informan de su estado. La voz de la almirante Sullivan llegó por la radio. La suya, la nave, la Libertad, había perdido la mitad de su casco y funcionaba con energía de emergencia. Los informes llegaban uno a uno. La Guardiana estaba conectada a soporte vital de emergencia. La Valor había perdido todas sus armas, pero aún podía maniobrar. La OPE se mantenía unida gracias a los campos de fuerza de emergencia gracias a las oraciones de su tripulación. Llegan los informes de bajas, dijo Foster en voz baja desde su puesto. El recuento preliminar muestra más de 8.000 muertos y 15.000 heridos. Morrison cerró los ojos un instante. 000 humanos habían muerto defendiendo New Haven, una colonia que la mayoría ni siquiera había visitado. Habían dado su vida por personas que nunca conocerían, simplemente porque necesitaban protección. Capitán, el oficial de comunicaciones dijo, recibimos múltiples señales de socorro. Cápsulas de salvamento Crex esparcidas por el campo de escombros. Sedgar esperaba que Morrison ignorara las señales. Los Crestul habían venido a destruir New Haven y matar a su gente. Merecían el destino que les aguardara en el frío vacío del espacio. En cambio, Morrison los sorprendió de nuevo. Avise a todas las naves con capacidad de rescate operativa. Inicien de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate de todos los supervivientes, incluido el enemigo. Señor, preguntó Foster, confundido. Los Kriegs ahora son combatientes derrotados, explicó Morrison. Ya no representan una amenaza. Eso los convierte en seres en apuros, nada más. Starr observó con asombro cómo las naves humanas comenzaban a moverse entre los escombros, buscando supervivientes de ambas flotas, los mismos que habían estado matando. Horas antes, guerreros Crestul arriesgaban sus naves dañadas para salvarlos. La doctora Ellen Carter fue una de las primeras en atender a los supervivientes enemigos que subieron a bordo del Liberty. Starr la encontró en la enfermería, trabajando frenéticamente para salvar a un guerrero Crexel que había sufrido quemaduras graves cuando su nave explotó. Doctor, dijo Starr. Este ser intentó matarlo hace horas. ¿Por qué le salva la vida? Carter levantó la vista de su paciente, con el agotamiento reflejado en sus ojos. Porque eso es lo que hacemos. Salvamos vidas. No importa de quién sea la vida. El guerrero Crexil estaba inconsciente, con sus rasgos reptilianos contorsionados por el dolor. Su especie era conocida en toda la galaxia por su crueldad y agresividad. Sin embargo, Carter lo trataba con el mismo cuidado que le daría a cualquier paciente humano. Mi hijo murió en esta batalla, dijo en voz baja, mientras seguía trabajando en el alienígena herido. Teniente Carter, oficial de comunicaciones del Coraje. Tenía 23 años. Sescarar estaba conmocionado. Esta mujer había perdido a su propio hijo a manos de estos enemigos, pero seguía intentando salvarles la vida. ¿Cómo puedes hacer esto? Porque él querría que lo hiciera, respondió Carter. Creía que toda vida tiene valor, incluso la enemiga. Si dejo que el odio cambie mi identidad, morirá en vano. Esta actitud existía en toda la flota humana.
La capitana Kate Sullivan ordenó a sus tripulaciones que compartieran sus limitados suministros médicos con los prisioneros de Cresville. El comandante Rodríguez organizó la distribución de alimentos, que incluyó al personal enemigo capturado. Incluso el sargento Collins, que había perdido a la mitad de sus marines en el combate, ayudó a poner a salvo a los Creeks heridos. «Esto no tiene sentido militar», le dijo Starr a Morrison mientras observaban cómo continuaban las operaciones de rescate. «Estos seres vinieron a destruir tu colonia. ¿Por qué mostrarles piedad?» Morrison guardó silencio un largo rato, contemplando el campo de escombros donde tantos habían muerto. «Porque eso es lo que nos separa de ellos. Ellos luchan para conquistar y destruir. Nosotros luchamos para proteger y preservar. Si empezamos a actuar como ellos, ¿qué sentido tiene luchar?» Las operaciones de rescate revelaron algo más que desconcertó a Starr. Cuando las tripulaciones humanas encontraron supervivientes de Crestul, muchos guerreros enemigos parecieron genuinamente sorprendidos por la piedad que se les mostró. Algunos incluso se negaron a ser rescatados al principio, incapaces de comprender por qué sus antiguos enemigos los ayudarían. Un capitán Kressel, trasladado a bordo del Liberty con heridas graves, exigió hablar con Morrison. Stgar estuvo presente cuando tuvo lugar la reunión en la enfermería. «Soy el líder de guerra Cresval del Colmillo Sangriento», dijo el alienígena con voz débil pero orgullosa. «He conquistado 17 mundos para el Imperio. Vine aquí esperando añadir otra victoria a mi palmarés». Morrison asintió respetuosamente. «Luchaste bien, líder de guerra. Tu nave resistió mucho después de que debería haberse retirado». «¿Por qué?», preguntó Cresval, con la confusión reflejada en su voz. «¿Por qué nos salvas? Vinimos a destruir a tu gente. No habríamos tenido piedad con tus supervivientes». «Lo sé», respondió Morrison. «Precisamente por eso tenemos que ser diferentes». El capitán Crexil miró a Morrison un largo instante, como si lo viera por primera vez. «¿Tu especie? No son lo que esperábamos. Nuestro informe de inteligencia decía que eran débiles, divididos, fáciles de conquistar». «A veces estamos divididos», admitió Morrison. «Discutimos y discrepamos sobre muchas cosas. Pero cuando algo amenaza a personas inocentes, nos unimos. Simplemente somos así». Con el paso de las horas, Starr observó el inicio de los servicios conmemorativos en toda la flota humana. Los muertos fueron honrados con ceremonias sencillas que enfatizaban su sacrificio más que su victoria. Lo que más le impactó fue que muchos humanos también hablaban con respeto de los guerreros enemigos que habían demostrado valentía en la batalla. El comandante Exton luchó con su nave hasta el final. El almirante Sullivan dijo durante un servicio al que podría haberse rendido cuando sus armas fallaron, pero eligió cubrir la retirada de sus naves dañadas. Eso requería coraje, y el coraje merece reconocimiento independientemente del bando que lo demuestre. Esto era completamente contrario a todo lo que Starr entendía sobre la guerra. Se suponía que los enemigos debían ser demonizados y despreciados, no respetados ni honrados. Sin embargo, estos humanos parecían capaces de luchar ferozmente sin dejar de reconocer la humanidad, el valor de sus oponentes. El momento más extraño llegó cuando varios prisioneros Kressel pidieron asistir a los servicios conmemorativos por los muertos humanos. Permanecieron en silencio en la parte trasera de la bodega principal de carga del Liberty, escuchando a Morrison hablar sobre los miembros de la tripulación que habían dado sus vidas. «No eran soldados profesionales», dijo Morrison, mirando a la tripulación reunida. «Eran agricultores y maestros, ingenieros y artistas, padres e hijos. Se unieron a nuestra flota porque creían en algo más grande que ellos mismos. Creían que proteger la vida inocente valía cualquier sacrificio». Después del servicio, el líder de guerra Crexal se acercó a Morrison en privado. Starr estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su conversación. «En 40 años de guerra, yo nunca había visto algo así». El Kressel dijo: «Tu gente lucha como demonios cuando se siente amenazada,
pero muestra compasión por los enemigos derrotados. Lloran a sus muertos, pero honran a sus enemigos vivos. ¿Qué clase de guerreros son ustedes?, pensó Morrison antes de responder. No somos guerreros por elección. Somos gente común que lucha cuando es necesario porque alguien debe interponerse entre los inocentes y quienes les harían daño. No luchamos porque odiamos a nuestros enemigos. Luchamos porque amamos lo que protegemos. El capitán Crestul asintió lentamente, mientras la comprensión comenzaba a asomar en sus ojos reptilianos. ¿Y ese amor te hace más fuerte? Sí, respondió Morrison. Así es. Mientras Etar preparaba sus informes para el Consejo Galáctico, se esforzaba por encontrar palabras que describieran adecuadamente lo que había presenciado. Los humanos habían logrado una victoria militar que debería haber sido imposible, utilizando métodos que contradecían todos los principios de guerra que había estudiado. Habían luchado no con odio, sino con amor. Habían mostrado misericordia a enemigos que no les habrían mostrado ninguna. Habían honrado el coraje de quienes intentaron destruirlos. Y lo más importante, habían demostrado que a veces la mayor fuerza militar no proviene de armas o números superiores, sino de tener algo por lo que vale la pena luchar y la sabiduría para mantenerse fiel a sus principios, incluso en los momentos más oscuros del combate. Los humanos habían ganado más que una batalla. Se habían ganado el respeto de sus enemigos y habían cambiado la forma en que se entendería la guerra en toda la galaxia. Carr se dio cuenta de que su propia comprensión de lo que significaba ser un guerrero había cambiado para siempre por lo que había visto, y sospechaba que las repercusiones de esta batalla se extenderían mucho más allá de New Haven, afectando el equilibrio de poder en todo el espacio conocido. Los humanos se habían presentado ante la galaxia de la forma más dramática posible. Habían llegado para quedarse y lucharían con sus propias reglas.